Buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la organización de documentos y la recepción de documentos. ¿Por qué es importante organizar los documentos? Es importante organizar los documentos para garantizar el buen funcionamiento de la empresa. El desorden de estos genera que se tomen decisiones de manera tardía o que la información no llegue a tiempo para ser evaluada, ya que constituyen la memoria y dan testimonio de la evolución de la empresa, permitiendo que los documentos se encuentren disponibles de manera ágil, simplificando trámites y evitando la acumulación innecesaria de información, permitiendo su adecuado manejo, conservación y localización para el momento en que sea necesario. Teniendo organizados los documentos, se evita la pérdida de estos y a su vez se disminuye el tiempo de recuperación de los mismos. Los documentos se dividen en dos grupos de acuerdo a su contenido y a su origen. Para esto encontramos que según su origen pueden ser públicos o privados y según su contenido pueden ser históricos, contables, administrativos, mercantiles, notariales. Para poder encontrar la diferencia que existe entre ellos, vamos a conocer cada uno de estos. Para dar comienzo, tendremos que los documentos según su origen se dividen en dos tipos, en los documentos públicos y en los documentos que son privados. Los documentos públicos u oficiales son aquellos que son expedidos o autorizados por un funcionario público en el ejercicio de su cargo y dan fe de lo que está escrito, es decir, de su contenido. Todo documento público puede ser consultado por cualquier persona, a excepción de ellos o de aquellos documentos que por expresa disposición legal sean reservados. Entre ellos encontramos el registro civil, la identificación personal, los documentos de propiedad, los documentos de acreditación, las cédulas de ciudadanía, los registros de matrimonio, el registro civil, entre otros. Por otro lado, los documentos privados son aquellos documentos que no cumplen con los requisitos de ser públicos, es decir, es un documento que no ha sido elaborado por un funcionario público. Los documentos privados son aquellos que elaboran los particulares en el desarrollo de sus actividades. El documento privado no puede estar disponible al público. Entre ellos están las constancias de trabajo, la certificación, las constancias médicas o las autorizaciones. En el segundo grupo encontramos los documentos según su contenido. Estos se dividen a sí mismos en 5 grupos, los cuales dependiendo del tipo de información que contienen y hacia quienes van dirigidos. Estos 5 grupos son los históricos, que son los documentos que guardan o nos permiten obtener información de algún acontecimiento de la historia. Se considera una prueba de algún hecho o periodo del pasado. Los documentos contables son aquellos documentos y registros que tienen los resultados financieros de la empresa. En ellos se encuentra toda la información financiera. En los documentos administrativos son los que se generan desde el interior de la empresa, quienes comunican o informan algún mensaje a nivel interno o externo. Los documentos mercantiles son los documentos que se generan por las actividades comerciales y mercantiles, los cuales tienen como fin dejar constancia de un acuerdo o un negocio que se ha realizado. Por último encontramos los documentos notariales, que son todos aquellos documentos que tienen carácter legal, que son autenticados y firmados por un notario. Para poder diferenciar los documentos según su contenido y su origen, debemos tener en cuenta la información que en ella se encuentra expresada, qué finalidad tiene y qué soporte es el que brinda al interior de la empresa, ya sea privada o sea pública. Ahora vamos a hablar de los factores y elementos necesarios para la recepción de documentos según las normas vigentes. Para la recepción de documentos se debe tener en cuenta la manera en que se encuentra organizada la empresa, de tal manera que se conozca el orden jerárquico y de esta manera se puede identificar de una manera eficiente y se dé un trámite adecuado a todos los documentos recibidos o enviados, permitiendo de esta manera que se cumpla la cultura corporativa de la organización, la cual se encuentra fundamentada en 3 pilares, que son la misión, la visión y los valores corporativos, donde la misión determina lo que se hace y cómo se hace, la visión lo que quiere lograr la empresa y los valores corporativos son las aptitudes y cualidades de todo el personal que conforma la organización. Para la recepción de documentos dentro de la organización
debe tener en cuenta la normatividad vigente en Colombia. Los factores y elementos, su principal especificación se encuentra en la norma técnica de sistemas de gestión de calidad. Entre las normas más importantes están la norma técnica colombiana NTC ISO 9001, la ley 527 de 1999 y el diario oficial número 43673 de 1999. En la norma técnica colombiana ISO 9001, específicamente en el requisito 4.2.3 que se refiere al control de documentos, encontramos o se establecen unos elementos necesarios para la recepción de documentos. Estos son una revisión y una actualización de documentos, se debe tener una identificación y una revisión actual, los documentos deben estar disponibles para su uso, deben mantenerse legibles e identificables, los documentos de origen externo están identificados y su distribución es controlada, impedir el uso involuntario de documentos obsoletos. Con esta norma se busca implementar un programa de verificación de inspección interna para medir la conformidad de la documentación y también identificar las revisiones pedidas. Si los empleados utilizan el sistema, los documentos se revisan y se actualizan constantemente. La otra norma que se encuentra vigente es la Ley 527 de 1999, donde se busca aplicar a todo tipo de información que contenga datos electrónicos unas firmas digitales para que la información pueda ser consultada de manera accesible, sea conservada en el formato en el que se haya generado, enviado o recibido. Esto para demostrar con exactitud la información que éste pueda contener y de esta manera se pueda conservar de alguna manera, permitiendo conocer o determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha, la hora y el mensaje que se encuentra en el documento. Ratificando la Ley 527 de 1999, se creó el Diario Oficial 46673 de agosto del mismo año, donde se refuerza las reglamentaciones del uso de los datos electrónicos y se avala las firmas digitales para las empresas y las organizaciones que así lo dispongan, llevando a las empresas a manejar las TIC y a un mundo manejado por Internet. La verificación de la correspondencia. Para realizar la verificación de la correspondencia debemos tener en cuenta que es todo un proceso donde debemos examinar los documentos con exactitud, eficiencia y se evalúa la información contenida en el escrito, sea físico o electrónico, determinando que se encuentren los lineamientos establecidos por la empresa. Para esto debemos identificar de manera clara quién es el destinatario y el remitente, en otras palabras, a quién se le envía el mensaje y quién lo envía. ¿Cómo se debe verificar la correspondencia física? Es decir, cartas, sobres, envíos, entre otros. La verificación de documentos que se manejan en la empresa de manera física, ya sean documentos de índole interna o externa, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. En el momento de llegada del documento se debe verificar los datos del destinatario. Si no corresponden a ninguna área o empleado de la organización, se debe regresar o devolver sin abrir. Si el documento corresponde a la organización, se continúa con la verificación. Para esto se procede a abrir los sobres. Se utiliza para tal fin unas tijeras y se debe realizar el corte por el lado derecho. Allí se revisa. Primero, la fecha del documento y la que se encuentra en el sobre. Si son muy diferentes, se debe anexar el sobre del documento para determinar el tiempo de demora de llegada a la empresa. Segundo, si el documento no tiene firma, el remitente no es válido y debe devolverse. Hay que recordar que todo tipo de documento debe ir soportado por una firma de la persona que intenta comunicarse. Tercero, si la dirección del remitente se encuentra solo en el sobre, se debe conservar dicho sobre para lograr contacto si se fuese necesario. Para la verificación de la correspondencia electrónica, sea correo electrónico, página web, documentos digitalizados, interfaz o dispositivos móviles, debemos realizar la verificación de los datos del destinatario. Si por el caso no corresponde, no se deben abrir los archivos adjuntos y se debe reenviar la correspondencia. Debe tener una firma digital, la cual sea la autorizada o la correspondiente al remitente, todo bajo los lineamientos establecidos en la Ley 527 de 1999.
Por último, vamos a hablar sobre los beneficios que trae a la empresa el tener un manual de correspondencia. El manual de correspondencia nace de la necesidad de crear un documento en el que se encuentran plasmadas las normas vigentes y los procedimientos que se deben aplicar para el desarrollo de las funciones relacionadas con la recepción y el manejo de la correspondencia, permitiendo de esta manera dar cumplimiento estricto a las normas establecidas. El manual de correspondencia tiene como objetivo realizar una adecuada administración de los documentos de la entidad, permitiendo la difusión adecuada de estos para dar respuesta oportuna y permitir el cumplimiento de las funciones. Para las organizaciones es benéfico contar con un manual de correspondencia por las siguientes razones. Primero, se estandarizan los procedimientos para el manejo de los documentos, dejando claro cuál es el protocolo o el plan a seguir. Segundo, es un instrumento que permite conservar la memoria de la institución, permitiendo un seguimiento de su correspondencia, ya sea recibida interna o externamente o enviada. Tercero, permite tener una guía donde se encuentran los procesos generales para la recepción y radicación de la correspondencia, que entra y que sale de la organización, así como las técnicas básicas para la conservación adecuada de los mismos, permitiendo de esta manera la consulta cuando sea necesario. Cuarto, la información no se pierde si algún funcionario abandona la empresa, ya que como se tiene establecido el proceso, se sabrá dónde encontrar la información que se necesita. Quinto, tener un manual de correspondencia ahorra tiempo y permite organizar y controlar los documentos. Y por último tenemos que simplifica el control del ingreso, egreso y entrega de la documentación a nivel de la organización o hacia donde se necesite. Esta es la bibliografía en donde se tomaron algunos de los conceptos de los que hablamos aquí. Muchas gracias.